Capítulo 1. El espejo roto. El inicio de la desidealización. Desde el inicio, la relación con un narcisista no parece una prisión, sino un paraíso. Te mira como si fueras el centro de su universo, como si tú encarnaras todo lo que él, en el fondo, no puede aceptar de sí mismo. En el lenguaje freudiano, diríamos que tú te conviertes en el objeto de su proyección ideal del yo. No te ama por quien eres, sino por lo que representas en su estructura psíquica. Eres el espejo donde puede admirarse sin culpa, sin trauma, sin carencia. Pero ese espejo inevitablemente empieza a mostrar grietas. La primera fractura ocurre cuando dejas de responder perfectamente a sus expectativas. Puede ser una decisión autónoma, un pensamiento propio o incluso un gesto de independencia. Para Freud, esto activa una amenaza al narcisismo primario del otro, lo que él describió como un conflicto entre el yo ideal y el ideal del yo. En el caso del narcisista, ese conflicto es intolerable. Su autoestima depende de mantenerte dentro de un molde perfecto, que ya no encajas. Ahí comienza la caída. Ya no eres un reflejo fiel. Te conviertes en algo inquietante, casi ajeno. La ternura inicial se vuelve crítica, y la admiración se transforma en control. El narcisista empieza a perder el dominio que tenía sobre tu percepción de ti mismo, y tú, sin darte cuenta, empiezas a ver que el paraíso tenía barrotes. Este momento es clave. Freud decía que el amor narcisista se sostiene solo mientras el objeto amado no cuestiona la omnipotencia del yo. Cuando eso ocurre, el vínculo se contamina de hostilidad reprimida. Aparece la ambivalencia, amor y odio, deseo y desprecio, cuidado y manipulación. El narcisista entonces reacciona de dos maneras: o intenta recuperarte como objeto de su poder a través de la culpa, el gaslighting o el victimismo, o empieza a destruir la imagen que construyó de ti. El espejo ya no sirve, así que debe romperlo por completo. Y tú, sin saberlo, estás al borde de una guerra silenciosa, una donde el arma principal es la distorsión emocional. Freud lo habría llamado un conflicto entre el principio de realidad y el principio del placer, pero para ti se siente simplemente como una pérdida de identidad. ¿Quién eras antes de él? ¿Y por qué ahora dudas tanto de ti? Este es el primer signo de que Narciso ha empezado a perder el control sobre ti. No porque hayas hecho algo malo, sino porque empezaste a ser tú. Capítulo 2. El silencio. Como castigo. Cuando la ausencia se vuelve poder. Después de la primera grieta en el fintus en top espejo no viene el estallido inmediato. El narcisista rara vez grita de entrada. No necesita levantar la voz para ejercer poder. En cambio, utiliza algo mucho más sutil y devastador: el silencio. Este no es un silencio cualquiera. Es un vacío cuidadosamente calculado, una ausencia que comunica mucho más que cualquier palabra. En términos freudianos podríamos decir que se trata de una forma de retirada libidinal, un mecanismo mediante el cual el narcisista retira su energía emocional del vínculo, no porque ya no le importe, sino porque necesita castigarte por haber roto la ilusión. Y ese castigo no busca tu sufrimiento explícito, busca algo más profundo, que te sientas invisible. Freud hablaba del deseo como una falta, algo que nos mueve precisamente porque no lo tenemos. Cuando el narcisista te silencia, está manipulando esa falta. Se vuelve inaccesible, misterioso, ausente. Se posiciona como el objeto perdido que solo tú podrías recuperar, si tan solo corrigieras tu comportamiento. Pero esa corrección nunca es clara, no hay manual. Solo sabes que hiciste algo mal, aunque no sepas qué. Es ahí donde el silencio se vuelve gaslighting puro. Te cuestionas: ¿fui yo? ¿Estaré exagerando? ¿Estará bien? ¿Qué hice para merecer esto? La verdad es que lo que hiciste fue romper el guión. El narcisista, al perder control, necesita reinstaurar el equilibrio simbólico en el que tú dependes de su validación. Por eso, su ausencia no es desinterés, sino táctica.
Freud diría que en este punto, el narcisista activa su yo omnipotente, replegándose en una posición de superioridad fría, casi divina, donde tú quedas reducido al lugar de quien implora amor, y muchas veces lo logran. El silencio es tan ensordecedor que buscas cualquier migaja de contacto, un mensaje, una llamada, una mirada. En ese gesto, cedes terreno. Abres la puerta al retorno del control. La reconexión que sigue suele venir cargada de ternura manipuladora, como si nada hubiera pasado. Pero ha pasado. Ese ciclo, distancia, duda, deseo, retorno, es una forma de dominio emocional profundamente enraizada en la dinámica narcisista, y es adictiva, porque tu inconsciente empieza a asociar el afecto con el alivio del castigo, no con la reciprocidad genuina. Estás atrapado, pero aún no lo sabes del todo, y el narcisista, aunque lo niegue, empieza a sentir miedo. Su poder se tambalea, porque en algún rincón de ti ya no estás buscando complacer, estás empezando a despertar. Capítulo 3. El despertar del yo. Cuando comienzas a recordarte algo, cambia silenciosamente dentro de ti. No es una ruptura abierta, no es una revolución violenta. Es una semilla, una sensación leve pero insistente. Ya no te reconoces. Freud decía que el yo se forma en la tensión constante entre el deseo y la prohibición, entre lo que se quiere ser y lo que se espera de uno. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, empiezas a preguntarte, ¿quién espera esto de mí? ¿Y por qué lo estoy cumpliendo? Ese es el inicio del retorno al yo auténtico, al que había silenciado para encajar en la narrativa del narcisista. Y este despertar, aunque aún frágil, es percibido por él como una amenaza directa, porque tú, al recordar quién eras antes del encantamiento, empiezas a reconstruir tu deseo, no el que te fue impuesto, sino el propio, el visceral, el que nace de tu historia singular. Es aquí donde el narcisista, aún sin decirlo, comienza a perder el control. Hasta este punto habías sido moldeado. Tus reacciones, tus opiniones, incluso tus silencios, respondían al guión invisible que él había escrito para ti, pero ahora empiezas a improvisar. Dices que no. Guardas distancia. Empiezas a hablar con amigos que él había alejado. Empiezas a leer, a cuestionar, a volver a tu mundo interior. Y eso desarma completamente la lógica narcisista. Porque en Emilia Dennison, tú no eres un otro verdadero, sino un objeto de confirmación, una figura funcional. Cuando recuperas tu autonomía, dejas de cumplir ese papel. Freud lo llamaría un movimiento desde la identificación proyectiva hacia la individuación. Ya no eres un espejo, eres una voz. Pero cuidado, el despertar del yo no es un camino lineal, ni cómodo, porque también viene acompañado de culpa, de ambivalencia, de nostalgia. ¿Y si él cambia? ¿Y si todo fue culpa mía? ¿Y si estoy siendo egoísta? Son preguntas legítimas, pero también son residuos del condicionamiento. Freud decía que el superyo, esa instancia psíquica que vigila y castiga, muchas veces se alía con las figuras de poder para evitar la emancipación. Y aquí, tu superyo aún está colonizado por la voz del narcisista. Esa voz que te dice que sin él estás solo, que nadie más te entenderá, que nadie más te amará. Pero esa voz empieza a perder volumen, porque tú poco a poco empiezas a recordar los momentos en que reíste sin permiso, en que soñaste sin miedo, en que decidiste por ti mismo. Son fragmentos, recuerdos, huellas, pero son tuyos. Y cuando empiezas a reconstruirlos, estás haciendo el gesto más subversivo de todos, volver a ti. El narcisista aún intenta seducirte, tal vez con promesas, tal vez con amenazas. Pero tú ya no respondes como antes, no porque seas cruel, sino porque estás empezando a entender una verdad fundamental. No se puede amar desde la servidumbre. Capítulo 4. El retorno del deseo propio. La reconquista de la voluntad. Hay una transformación silenciosa, pero poderosa, cuando el deseo regresa.
Ya no es el deseo por él, ni por su aprobación, ni por el espejismo de lo que algún día prometió ser. Es el deseo propio, el que estuvo dormido, anestesiado, domesticado. Ese que, según Freud, es el motor de nuestra subjetividad, la fuerza más genuina que nos constituye. Durante mucho tiempo tu voluntad fue colonizada. Cediste decisiones, moderaste palabras, reconfiguraste gustos. ¿Por amor? Tal vez. ¿Por miedo a perderlo? También. El narcisista no necesita gritar para dominar. Le basta con reescribir tu narrativa, poco a poco, hasta que crees que lo que haces es lo que tú deseas, cuando en realidad solo estás evitando el conflicto. Pero ahora algo cambia. Comienzas a desear cosas que no lo incluyen. Recuperas pasatiempos que habías dejado de lado porque no tenían sentido. Te permites decir no sin culpa. Sientes placer en estar a solas, en tomar decisiones propias, en escucharte antes que complacer. Ese deseo que regresa es el comienzo de una emancipación interna, y eso es insoportable para el narcisista. ¿Por qué? Porque cuando deseas por ti mismo, ya no eres una extensión de él. Dejas de ser un reflejo, dejas de validar su existencia, y entonces, él se enfrenta con el vacío que tanto teme, su yo sin admiración externa, sin control sobre otro. Freud hablaba de este momento como una ruptura en la economía libidinal del narcisista, donde el yo del otro deja de servir como depósito para sus idealizaciones. Lo que sigue es predecible. Él intentará reconquistar el territorio perdido. Vendrán promesas, gestos repentinos, de ternura, nostalgias manipuladas. Pero algo ya no encaja. La ilusión perdió su poder, y tú ya no tienes hambre de migajas porque comenzaste a saborear tu propio alimento emocional. Eso no significa que sea fácil. El deseo propio trae miedo. Miedo a equivocarte, a perderlo del todo, a quedarte solo. Freud diría que en este punto el superyo, esa voz interior que vigila y castiga, se activa con fuerza, con frases que no son tuyas, pero que sientes como si lo fueran. Estás siendo egoísta. Nunca encontrarás a alguien igual. Quizás lo estás malinterpretando. Esa no es tu voz. Es la voz de la dependencia, disfrazada de conciencia. Pero ahora la reconoces. Ahora sabes que tu deseo es legítimo, aunque incomode. Que tu voluntad tiene derecho a existir, aunque provoque la ira del otro. Has dejado de ser un personaje en su obra. Has comenzado a escribir tu propio guión. Y ese gesto simple, pero radical, es lo que marca el inicio de su pérdida definitiva de control. Capítulo 5. La represalia silenciosa. Narciso contraataca sin levantar la voz. Cuando el narcisista percibe que estás escapando de su órbita, que tu deseo ya no lo incluye, que ya no tiembla el suelo cada vez que él se mueve, entra en una nueva fase, la represalia silenciosa. No esperes gritos, no esperes confrontaciones abiertas. El narcisista castiga con sutileza, porque en su lógica perversa, hacerte dudar de ti mismo es más efectivo que imponerte miedo. Freud describía estos actos como formaciones reactivas, mecanismos mediante los cuales el yo esconde un deseo agresivo bajo una fachada aparentemente benigna. Eso es exactamente lo que sucede aquí. El ataque se disfraza de preocupación, de distancia reflexiva, de una falsa paz. De repente, él parece bien, demasiado bien. Publica fotos feliz, comenta en redes con una naturalidad hiriente, o aparece con una nueva pareja. No lo hace porque haya seguido adelante, sino porque sabe, o cree saber, que eso aún te afecta. Porque si logra que sientas celos, rabia o culpa, aún tiene poder. Al mismo tiempo reaparecen los mensajes ambiguos, un saludo inocente, una canción compartida, un recuerdo que él encontró por casualidad. Pero tú ya sabes, no hay nada casual. Todo está calculado para sembrar una duda en tu seguridad, recién nacida. Freud afirmaba que el inconsciente busca repetición,
Y el narcisista, como figura que niega su propia castración, es decir, su límite, su falta, su impotencia emocional, necesita repetir el patrón de dominio para sentirse completo. Por eso, cuando ve que ya no puede usarte como reflejo, activa su última estrategia: destruir la imagen que tienes de ti mismo. Lo hace sutilmente, con sarcasmos, con insinuaciones de que te estás confundiendo, o con frases que duelen más que una bofetada. Antes eras diferente. Te estás volviendo como ellos. Yo solo quería ayudarte. En estas frases hay una trampa. Te invitan a volver a dudar, a ceder el control de tu percepción. Pero tú has cambiado. Lo que antes te desestabilizaba ahora te provoca análisis. Lo que antes era confusión, ahora huele a manipulación. No porque seas frío, sino porque estás más consciente, porque comenzaste a identificar los símbolos ocultos detrás de sus palabras, los dobles fondos de sus gestos, y quizás por primera vez el silencio vuelve, pero esta vez es tuyo. Ya no contestas impulsivamente, no buscas explicaciones, no te justificas. Tu silencio no es vacío, es protección, es claridad, es un límite nuevo, es la señal de que ya no estás en guerra, porque ya no vives bajo su dominio emocional. El narcisista, en su mundo simbólico, siente que pierde una parte de sí mismo, porque su identidad estaba sostenida por el control sobre ti, y tú, al liberarte, haces que se enfrente con el abismo que lleva dentro. Pero esa ya no es tu batalla. Capítulo 6. La muerte de la ilusión. Cuando ves quién fue realmente, hay un momento de quiebre que no ocurre con gritos ni portazos, sino en el silencio lúcido de una madrugada cualquiera, una mirada atrás, una escena que revives desde otro ángulo, una frase que, por fin, entiendes sin el filtro de la necesidad. Y entonces sucede. La ilusión muere. Freud hablaba de la ilusión como una formación del deseo, una ficción que sostiene el psiquismo frente a una realidad intolerable. Amamos idealizando, proyectando, completando al otro con nuestras propias carencias. Y el narcisista se alimenta de eso. Se presenta como lo que anhelas, seguro, magnético, especial. Pero esa imagen no es real. Es una máscara que necesita que tú sostengas con tu deseo. La ilusión, en ese sentido, no solo cubre al narcisista, también cubre las grietas de tu propia historia, la necesidad de ser visto, el miedo al abandono, la esperanza de que esta vez sí será diferente. Pero ahora, sin darte cuenta, empiezas a ver sin filtros. Relees conversaciones, recuerdas escenas, conectas los puntos. Lo que antes parecía amoroso ahora se revela como control. Lo que creíste que era preocupación, era vigilancia. Lo que pensaste que era pasión, era apropiación disfrazada. Y el golpe es doble. No solo caes del pedestal en el que lo habías puesto a él, sino también del lugar desde el que tú mismo sostenías esa relación. Freud lo llamaría un proceso de desidealización, necesario para que el yo recupere su autonomía. Pero el dolor es real. No lloras por quien él es, sino por quien tú creíste que era. Y al aceptar eso, algo se derrumba. Pero no eres tú. Es la estructura que te mantenía atrapado, el guión, el encantamiento, la promesa que nunca se iba a cumplir. Y en esa caída hay espacio para algo nuevo. La verdad. No es una verdad dulce, es una verdad cruda. Pero también es una verdad que te libera. Ahora ves que el amor no debería doler así. Que no es normal vivir con ansiedad por una mirada, por una palabra no dicha, por un castigo emocional disfrazado de distancia. Y que esa tensión constante no era pasión, era disfunción. El narcisista, frente a tu despertar, se desconcierta. Pierde su poder no porque tú lo destruyas, sino porque ya no crees en su hechizo. Y sin el combustible de tu ilusión, su figura se desinfla. Ya no es imponente, es predecible, repetitivo y, en el fondo, profundamente frágil. Esa es la verdadera muerte, no la del otro,
sino la de tu dependencia hacia Él. Y en ese espacio que se abre, lleno de vacío, sí, pero también de posibilidad, comienza tu verdadero renacimiento. Capítulo 7. El renacimiento, la reconstrucción de la identidad fragmentada. Después de la muerte de la ilusión no hay fuegos artificiales, no hay alivio inmediato. Lo que hay es silencio, un vacío extraño que al principio parece insoportable, pero en realidad, ese silencio es fértil, porque en él empieza tu renacimiento. Freud decía que el yo no es una estructura fija, sino un proceso en constante construcción, atravesado por experiencias, pulsiones y vínculos. Y ahora, tú estás frente a una de las tareas más delicadas del alma: reconstruirte después de haber sido fragmentado. Durante tanto tiempo te moldeaste para encajar, para no perder, para merecer. Tus límites se diluyeron en los caprichos del narcisista. Tu voz se apagó frente a sus discursos seductores. Tus emociones fueron etiquetadas como exageradas, irracionales, egoístas. Y tú, poco a poco, te fuiste desconectando de ti mismo para sobrevivir. Pero ahora, en este nuevo espacio interno, comienza a emerger algo diferente: curiosidad por quien realmente eres. No se trata de volver a ser el de antes. Eso ya no es posible, ni siquiera es deseable, porque aquel que se entregó al vínculo narcisista también cargaba heridas abiertas que necesitaban ser vistas. Ahora, en cambio, estás en otra etapa, la de recoger los pedazos no para reconstruir la versión anterior de ti, sino para crear una versión más auténtica, más consciente, más tuya. Y en ese proceso surgen preguntas incómodas. ¿Por qué permití tanto? ¿Qué parte de mí necesitaba desesperadamente ser elegido? ¿Dónde aprendí que amor era sinónimo de sacrificio? Freud nos invita a no rechazar esas preguntas, no para juzgarnos, sino para entender desde dónde amamos, desde dónde nos vinculamos. Porque la repetición del sufrimiento no se rompe con rabia, sino con conciencia. Aquí es donde comienza el trabajo profundo. Reconstruir tu identidad, no desde la reacción al daño, sino desde la afirmación de lo que quieres, lo que sientes, lo que eres. Vuelves a mirar tus gustos, tus amistades, tus tiempos, y al principio, todo parece incierto, como si caminaras sobre tierra recién removida, pero cada paso firme reafirma tu existencia. Y lo más hermoso, empiezas a sentir que no necesitas validarte a través del otro. El narcisista, desde la distancia, puede intentar regresar, y tú, aunque aún con cierto temblor, ya no lo ves igual, ya no te deslumbra, ya no te define, porque ahora tu valor no se mide por su atención, sino por tu presencia plena contigo mismo. Ese es el verdadero renacimiento, no el olvido del dolor, sino el uso del dolor como puente hacia una nueva forma de habitarte. Y así, sin grandes declaraciones, simplemente respirando diferente, caminas hacia una vida donde ya no estás al servicio del deseo ajeno, sino al encuentro profundo de tu propio deseo. Capítulo 8. La venganza del narcisista. El último intento de recuperar el trono justo cuando creías que el capítulo estaba cerrado, él reaparece. Pero no como antes. No con promesas dulces ni con seducción disfrazada. Esta vez viene, con una energía distinta, la venganza. Freud sostenía que cuando el yo narcisista percibe una herida narcisista, una pérdida de admiración, una traición simbólica, una retirada de amor, se activa una fuerza destructiva profunda. No es solo dolor, es humillación. Es el colapso de su omnipotencia, y esa herida, para el narcisista, no puede quedar impune. Tú, al romper el vínculo, hiciste lo impensable, lo desnudaste simbólicamente, mostraste que no era indispensable, que no era invencible, que ya no lo necesitabas. Y eso, para alguien cuya identidad se construye a través del control sobre el otro, es insoportable. Entonces llega el contraataque. Tal vez no lo hace directamente,
Tal vez empieza a hablar mal de ti con amigos en común. Tal vez insinúa que fuiste tú quien destruyó la relación. Tal vez comienza a mostrarse como la víctima perfecta. Yo solo quería amarla, pero era inestable. Nunca valoró lo que tenía. Me usó y me dejó. Lo que está haciendo no es otra cosa que reconstruir su imagen, a costa de destruir la tuya. Freud llamaría a esto una defensa narcisista por proyección. Todo lo que no puede aceptar de sí mismo, su crueldad, su vacío, su incapacidad de amar, lo deposita en ti. Así él se limpia, se restaura, se justifica. Pero hay más. En algunos casos el narcisista intentará provocar celos. Volverá con alguien rápidamente, lo hará visible, lo exagerará, no porque ame a esa persona, sino porque necesita desesperadamente que tú lo veas, que reacciones, que regreses a orbitarlos. Si logran hacerte dudar, si logran que te sientas culpable o reemplazada, entonces recuperan el control simbólico. Y aquí es donde debes tener claridad. No se trata de ti, se trata de su herida. Tú no estás en guerra, tú ya no compites, tú ya no necesitas demostrar nada, porque la verdadera superación no está en vengarte, ni en demostrar tu valor. Está en no necesitar hacerlo. Ver cómo intenta vengarse puede doler, porque duele ver cómo alguien que amaste ahora te ve como amenaza. Pero también es revelador, porque muestra que tu poder era real, que tu partida lo tocó en lo más profundo, que tu libertad lo hirió más que tu amor lo sostuvo. Y ahí está la paradoja. Su intento de venganza es, en el fondo, el mayor testimonio de que perdiste el miedo, y él perdió el dominio. Capítulo 9. El silencio verdadero. Cuando ya no queda nada que demostrar, después de la tormenta, después del intento de venganza, después de las provocaciones y de las máscaras que caen una tras otra, llega algo inesperado: el silencio verdadero. No es el silencio impuesto del que hablábamos antes, ese que el narcisista usaba como castigo. Tampoco es un silencio de resignación. Este es un silencio pleno, consciente, liberador. Es el silencio que nace cuando ya no queda nada por decir, porque ya no hay deuda emocional, ni ilusión, ni necesidad de entender más. Freud hablaba del trabajo del duelo como un proceso de desinvestidura libidinal. El sujeto va retirando, poco a poco, la energía psíquica que había depositado en el objeto perdido. Y aunque ese proceso duele, tiene una función vital: liberar al yo para volver a investir en sí mismo. Eso es exactamente lo que ocurre ahora contigo. Ya no necesitas respuestas. Ya no esperas justicia. Ya no quieres que él reconozca el daño ni que entienda tu dolor. Comprendes en lo más íntimo que hay batallas que no se ganan con explicaciones, sino con distancia. Que hay vínculos que solo se terminan realmente cuando dejamos de pelear por ellos internamente. Y eso es lo que ha ocurrido. Tu guerra interna ha cesado. Puede que aún lo recuerdes, puede que aún haya días de tristeza, pero ya no te arrebata la paz, ya no define tu valor, porque tu mirada se ha desplazado, ya no está puesta en él, sino en ti. En lo que perdiste, sí, pero también en lo que aprendiste, en lo que reconstruiste, en lo que floreció de tu propia herida. Este silencio no necesita espectadores, no necesita publicaciones, ni mensajes, ni cierres teatrales. Es tan íntimo que ni siquiera hace ruido, solo respira. Y en esa respiración, tú existes, por fin, fuera del campo gravitacional del narcisista. Lo más sorprendente es que, desde ese lugar silencioso, ya no te ves como víctima. Te ves como alguien que atravesó un infierno sin perder su capacidad de sentir, de amar, de reinventarse. Alguien que ahora elige desde la conciencia, no desde la carencia. Y quizás, sin darte cuenta, ese silencio se convierte también en un límite. Uno que dice, sin palabras: no volveré a donde me perdí. Y es en ese punto, justo ahí, donde el ciclo se rompe del todo. No con un grito, no con un golpe,
final, sino con un gesto de amor propio tan profundo que ya no necesita validarse afuera. Capítulo 10. La libertad silenciosa. El legado de haber sobrevivido a Narciso. No hay aplausos. No hay testigos. Nadie lo ve desde fuera, pero tú lo sabes, porque algo en ti cambió para siempre. Eres libre. Libre no significa que nunca más sentirás dolor. Significa que ahora sabes identificar el disfraz del amor cuando en realidad es necesidad de control. Significa que ya no necesitas mendigar atención ni buscar migajas para sentirte visto. Significa que ya no estás dispuesto a traicionarte para que otro se sienta cómodo. Freud hablaba del proceso terapéutico como un camino hacia la verdad, y tú, sin darte cuenta, hiciste ese recorrido. Sin diván, tal vez, pero con conciencia, con lágrimas, con soledad, con coraje. Atravesaste el narcisismo del otro, pero también tus propios vacíos. Y ahora, del otro lado, no eres el mismo, eres más tú. Ese es el verdadero legado de haber amado y sobrevivido a un narcisista. Porque, aunque parezca una contradicción, ese vínculo te forzó a mirar hacia adentro, te empujó a tocar tus heridas más antiguas, a entender dónde aprendiste a callar, a adaptarte, a necesitar demasiado. Y al sanar eso, dejaste de ser presa fácil, dejaste de buscar salvadores, empezaste a sostenerte solo. Esa libertad es silenciosa, no necesita proclamarse. Se nota en tu mirada, en tus elecciones, en la paz que habita tu cuerpo. Ya no reaccionas, ya no te explicas, ya no vives girando alrededor del deseo del otro. Ahora eliges, ahora caminas en dirección propia, y lo más bello, puedes volver a amar, pero sin desaparecerte en el amor. El narcisista, en su mundo, probablemente siga repitiendo el mismo patrón, quizás con otras personas, quizás con nuevas máscaras, pero tú ya no estás ahí, no por miedo, sino por claridad, porque ahora sabes que amor sin libertad no es amor, es dependencia, es dominio, es sombra. Y tú elegiste la luz, elegiste la verdad, elegiste reconstruirte sin venganza, sin odio, sin necesidad de cerrar el círculo con un gesto dramático. Ese es tu cierre, la vida nueva que te espera, construida desde la autenticidad, la conciencia y el deseo propio. Y eso, aunque él nunca lo entienda, es la mayor victoria